mismo, ese es el tema. Tanto para la unión como para tanto para la unión bridada como para los espárragos. Sí, sí, sí. Eh, La verdad que ahí me mataste, yo no sé por qué podría dar diferente. Pero lo podemos ver si querés. Sí, ya intenté revisar si había agregado mal alguna fuerza, algo que puede pasar que por aplicar menos fuerza sí soporta, por eso el factor de seguridad es mayor, pero no estoy encontrando el error. ¿Querés Bueno, que si pantalla? querés después miramos o me mandás tu ejercicio y lo... Sí, ahí le mando por WhatsApp. Ok. Bueno, lo que podemos hacer es resolver ese problema. ¿Te demoró mucho en calcular? Más o menos, no mucho, pero sí, lleva su tiempo por el maquillado. Ok. Bueno, como son eh, cálculos por contacto, ¿sí? Eh, el software resuelve en- en dos etapas normalmente cuando estamos hablando de uniones atornilladas. La primera etapa es aplicar la precarga de los espárragos y la segunda etapa es eh, aplicar la fuerza externa. Vamos a resolver un problema simple acá. A ver si puedo compartir la pantalla mientras está dibujando una brida. No sé si le mostraré los resultados, pero al menos cómo es el procedimiento. Por el tiempo, por ahí si demora mucho el proceso de cálculo. Eh, por ahí a veces hay que dejar la compu, ¿viste? ¿Llegan a ver mi pantalla? Sí, negro se ve así. Ok. Bueno, imagínense que acá yo tengo una unión eh, bridada, ¿sí? Serían dos piezas iguales. Estas dos piezas, si abrimos la brida esta, está hecha por dos extrusiones y un corte, que es para hacer los agujeros. En el video, como podrán ver, lo hace con la operación taladro una vez que está ensamblado. Pero eso ustedes lo hagan a gusto. Si ustedes utilizan la opción taladro, a veces te reconoce automáticamente si yo quiero poner varios espárragos. Entonces la idea es mostrarle una variante acá. ¿Tá? Entonces de esta pieza, lo que le hice fue un ensamblaje, ¿sí? Y tengo la unión bridada, donde estará unida acá por tornillos. A esos tornillos se le aplica una precarga, ¿sí? Y al tubo se le restringe en uno de los extremos y en el otro de los otros extremos se le aplica una carga. Normalmente la unión no es de esta manera, no la unión sino en la tubería. Fíjense que acá no hay radio de acuerdo. Normalmente esto se hace a través de un proceso de soldadura donde se suelda esta parte y esta parte, estas dos, y acá hay un cordón de soldadura que le da de alguna manera un radio de acuerdo que disminuye las tensiones localmente acá. ¿Sí? Entonces, esto debería tener un radio de acuerdo acá. Pero bueno, a los fines prácticos, hacemos, bueno, primer paso, una vez que tengo las piezas, yo lo que no tengo que olvidarme es de indicar qué material tienen, ¿sí? Entonces, dentro del, de cada una de las piezas, yo puedo editar o agregar un material. Fíjense que acá ya está asignado una IC 1020, ¿sí? O le doy clic secundario, opción editar material. Y en editar material aparece una serie de opciones de materiales acá que yo lo puedo indicar a gusto. Selecciono, le doy a aplicar, cerrar y ya me aplica el material. ¿Tá? Eh,
Bueno, una vez, si ustedes quieren ver las propiedades, los datos, los materiales, están cargados acá. Fíjense que están todos los datos de ese material en particular. Esa sería para la brida 1, para la brida 1 y acá para la brida 2, que también está asignado ya el material. Un segundo que... Bueno, una vez que tenemos asignado el material, lo que vamos a hacer es ir a parte de complemento y hacer una simulación. Cuando seleccionan acá aparece una segunda ventana acá, al lado de que dice simulación, como podrán ver esta. ¿Sí? Y acá cargamos un nuevo estudio. Y entre la cantidad de estudios que hay acá, elegimos análisis estático. ¿Sí? Fíjense que ya está seleccionado por defecto. Le damos OK. Y ahora me aparece en la barra acá una serie de opciones. Estas dos piezas acá están en contacto, ¿sí? Por ende, lo que haremos primer paso es eliminar o suprimir este, que aparece por defecto. Y fíjense que acá arriba aparece la herramienta, ¿sí? En el asesor de conexiones, conjunto contacto y contacto entre componentes. Yo no me acuerdo cuál era de las opciones que usaba el software, pero el tutorial, pero usamos esta herramienta y vamos acá, buscar contactos automáticamente. Sí, exacto, sí, exactamente. Entonces lo suprimo porque no me interesa ese particularmente. Y fíjense que acá me pide para seleccionar los componentes. Y eso es lo que me parece muy interesante de SolidWorks, porque hay otros software que tenés que seleccionar las caras, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo dos caras, pero tengo que separar las piezas, o asignar la superficie y después seleccionar las superficies y hacer el contacto. Acá yo automáticamente selecciono las dos piezas y le doy buscar conjuntos de contacto. Y fíjense que acá automáticamente ya me encontró, ¿sí?, un contacto entre la brida 1 y la brida 2. Es decir, que las caras que están en contacto. Fíjense que más abajo aparece propiedades de fricción. Es decir, que yo entre las dos piezas puedo asignarle un coeficiente de fricción. ¿Sí? Ese coeficiente de fricción muchas veces es necesario que esté, ya que representa de alguna manera lo que realmente ocurre. Es decir, que yo tengo dos piezas a las cuales estoy aplicando una precarga. Si yo no pongo la fricción acá, y después cuando yo le aplico una carga a esta pieza lateral, ¿sí?, puede que aparezcan desplazamientos laterales en las dos piezas. Y en la realidad en una unión bridada, cuando yo aplico una precarga, estas dos piezas están en contacto íntimo y aparece una presión o una fuerza normal que hace con que exista una restricción al movimiento radial de esas piezas. Entonces, normalmente para acero con acero entre 0,1 a 0,2, ¿sí? Por ejemplo, si se trata de uniones atornilladas, estamos hablando, es decir, entre los filetes, estamos hablando de 0,2, un coeficiente de fricción. Pero bueno, eso ustedes lo investigan según el tipo de material y cómo es la superficie y definen
una propiedad de fricción entre la superficie. Le damos aceptar. Pregunta si deseamos crear esos contactos seleccionados. Le decimos que sí. Y fíjense que acá me creó un contacto, ¿sí? Y si ustedes seleccionan acá, ven que aparece las dos superficies que están en contacto. ¿Cómo funcionaría eso después? Cuando se aplica la precarga en los espárragos, estas dos superficies tienen que mantenerse en contacto sin que los nodos penetren uno sobre otro. Entonces el software va aplicando la carga en el espárrago, en el proceso iterativo, y las superficies tratan de acercarse entre ellas y generar una reacción entre los nodos que están entre contacto para equilibrar la fuerza del espárrago con la fuerza que generan nodo con nodos de las superficies que están en contacto. ¿Tá? Es decir, sobre cada nodo aparece una pequeña fuerza que la sumatoria me va a dar a la fuerza de los espárragos. Bien. Ahora vamos a restringir uno de los lados de esta, que sería en esta cara. Le decimos que esto no tiene desplazamiento. Entonces acá, en la parte superior, asesor de sujeciones, o ponemos directamente geometría fija, que directamente me restringe, y seleccionamos, por ejemplo, esta cara, ¿sí? Y automáticamente me va a restringir el movimiento de esta cara, por ende, el de esta pieza. Le damos a aceptar. Fíjense que yo puedo cambiar el tipo de restricción si quiero que haga alguna característica diferente. Fíjense que esto restringe solamente en dirección axial, pero eso después si yo hago me va a dar problemas de convergencia. Le damos fija, es decir, que restringe todos los grados de libertad de esta cara. ¿Por qué digo que me da problema de convergencia? Si yo aplico una carga acá, en esta dirección, y restringo solamente en la dirección axial, en teoría debería converger. El problema es que al ser cálculo numérico, aparecen pequeñas reacciones en la dirección, en otras direcciones que no es normal a la de esta cara, que es una cuestión numérica y hará que esta pieza se corra lateralmente y no converja la solución. Entonces le damos una restricción de todos los grados de libertad. Una vez que tengamos restringido, en el otro extremo vamos a aplicar una carga. Vamos acá, aplicamos una fuerza. Seleccionamos la cara donde vamos a aplicar la fuerza. Fíjense que acá la fuerza apareció normal. Y yo puedo cambiar esto. O le selecciono esta opción que dice invertir dirección. O lo coloco un valor negativo de fuerza acá. Entonces vamos a poner, fíjense que la unidad está en Newton. Si yo le pongo acá 1000 Newton, estamos hablando que son 100 kilos de carga. Le damos OK y tenemos la fuerza aplicada. Ingeniero, Sí, diga. buen día, una pregunta. ¿Y si yo quiero aplicar una carga puntual en algún lugar X ahí de la fuerza que usted aplicó recién? Por ahí no forma parte de este ejercicio, ¿no? Pero para cargas puntuales, ¿cómo se hace? La misma operación que usted hizo ahí para carga distribuida. Pero existe, ¿cómo? A ver, primero es que aplicar una carga puntual es algo un poco raro porque bueno, o aplicar sobre una línea, es difícil que una carga esté aplicada en un punto. No, yo me refiero, está bien lo que usted dice, sí,
Me refiero a que si uno quiere, vamos a decir, gráficamente mostrar sola la carga puntual o ya te toma por defecto toda la carga distribuida en rosado ahí, el Y no, y programa. acá lo que hace es te distribuye. Mira, en este software particularmente lo que hace es, en esta superficie te aplica ese valor de carga de 1000, ¿sí? Si yo utilizo otro software, por ejemplo el Abacus, yo puedo colocar una presión en esta cara, una presión y te tengo que cambiar el signo, es decir, le tengo que poner una presión negativa para que me dé en esta dirección, pero la presión tengo que determinar para que, dada el área, me dé esa fuerza. Es decir, tengo que hacer un cálculo previo y decir, bueno, en esta cara yo pongo una presión que me dé esa fuerza. Entonces, aparte tengo que determinar el área que tiene esta cara. Después tengo que, con esa área y la fuerza, despejar la presión. O me permite poner un punto que se llama reference point, un punto acá en el espacio, y ese punto vincular con cada uno de estos nodos que están acá, o con la superficie, y a ese nodo le aplico una fuerza, ¿sí? Pero es variante de un software a otro. Lo que sí, Profesor, sí, buen día. Si quisiera simular un golpe en algún lugar, ¿se puede? lo que pasa es que, no, sí, no. A ver, acá con SolidWorks difícilmente, porque como podrán ver, los estudios que tiene ahí no hay estudios dinámicos, ¿sí? Así, tenés el estudio dinámico, pero para cálculo de frecuencias naturales. Pero se puede hacer con otro software. Por ejemplo, el Abacus tiene un poco más de capacidad para ese tipo de estudios y te hace cálculos no lineal, dinámico. Es decir, que estos cálculos son estáticos, son independientes del tiempo, ¿sí? Un golpe significa que vos tenés que hacer un cálculo eh, donde vos involucrás una variable tiempo. Y se puede simular, se puede hacer, pero ya deberías migrar a un software como Abacus o como ANSYS. Un golpe como, por ejemplo, ¿en qué casos? ¿Elástico o plástico? No, lo preguntaba por suponer, ¿no es cierto?, lo que había dicho nuestro compañero de una carga puntual aplicada en un punto. Y el mejor ejemplo sería un golpe, o sea, que sucede en un instante en un punto específico. Lo que pasa es que Pero, cuando ese golpe tampoco se te va a producir en un punto específico. sí, no va a ser específico, pero va a ser un área, ¿no es cierto?, pequeña relativo a la pieza. Sí, No va a lo ser que de toda una casa. por ejemplo, si vos querés hacer el contacto entre una bolilla y una pista de rodamiento, ¿sí? Eh, esa bolilla y la pista de rodamiento, ya en cálculo por elementos finitos, las dos se deforman elásticamente y te aumente la superficie de contacto, ¿sí? Eh, cuando haces una carga de impacto, se puede hacer, dibujar las dos superficies que impactan. Inicialmente, esas dos superficies entrarán en algún nodo en particular, la fuerza, y luego a medida con que se van acercando a la superficie, al aumentar la presión de contacto, ¿sí? Eh, lo que hará es aumentar la cantidad de nodos que están en contacto y ya no deja de ser puntual. ¿Se comprende? Sí, estamos. Gracias. Eh, bueno, ahora que nos queda por hacer es hacer colocar los tornillos, ¿sí? Estos agujeros acá yo le hice de 11 milímetros de diámetro. Entonces, fíjense que acá en conexiones hay una opción que dice perno. Y acá tenemos que seleccionar el tipo de perno. Nosotros vamos a usar este ya porque está por defecto. Fíjense que si yo tengo la opción donde el perno ya viene avellanado, es decir, que la cabeza del perno se esconde acá, se seleccionan las otras opciones. Pero bueno, nosotros tenemos acá
donde la cara del perno es recta. Fíjense, hay dos opciones de selección. Dice la arista circular, ¿sí? De la cabeza del perno. Entonces, si asumimos que de este lado van a estar las cabezas de los pernos, seleccionamos la arista donde va a estar la cabeza del perno. Y acá tendremos que seleccionar dónde va a estar la tuerca. Seleccionamos acá, giramos del otro lado y seleccionamos dónde va a estar la tuerca. Entonces, de acá la cabeza y del otro lado la tuerca. Fíjense que automáticamente me toma el diámetro del espárrago de 11 milímetros. Vamos a reducirle a 10 y le dejamos 1 milímetro diametral de luz. ¿Sí? Este sería un M10. Fíjense que la cabeza del perno ya lo tiro en forma automática. Ustedes lo pueden ajustar según el tipo de perno. Cuando digo la cabeza del perno, estamos hablando de la zona donde agarrás con la llave. Y fíjense que acá dice material. Ya lo está tomando de la biblioteca, ¿sí? O yo lo puedo hacerlo directamente personalizado. ¿Sí? Si yo quiero personalizar, yo cambio las propiedades. Pero le dejo en la opción biblioteca y fíjense que acá aparece la opción de datos de resistencia. ¿Sí? Y acá la cantidad de filetes, ¿sí? Vamos a ponerle roscas, roscas por milímetro. Vamos a ponerle que sean 3. Eso lo definen ustedes según el paso que tiene el tornillo. Y acá automáticamente le aparece un factor de seguridad y el valor de la resistencia del perno, porque usted le están eh, dando que tome por defecto. Si nosotros le damos seleccionar el material, fíjense que acá aparecen una serie de materiales. Nosotros podemos seleccionar el que nos guste. Vamos, decime. Ujú. A ver, bueno, es una cuestión de diseño de vos- ahí pasa por lo siguiente. La brida está bajo compresión, ¿cierto? Entonces, el perno va a estar bajo cargas de tracción. Normalmente el material que está bajo compresión se va a deformar menos o va de alguna manera tener, desde el punto de vista de resistencia mecánica, no va a tener tanto inconveniente como el espárrago. A ver, vamos a hacer algo acá práctico. Eh, Vos cuando tenés el espárrago, supongamos que esta sea la unión, y acá arriba vas a tener el perno, la tuerca, sería la cabeza del perno. Lo que ocurrirá es que aparecerá un diagrama de compresión de esta manera. ¿Sí? Acá estaría del lado de abajo la tuerca de alguna forma.
En realidad esto sería así. Y las piezas que vos mencionaste recién, o sea, la unión bridada, lo que está viendo es un cono de compresión, ¿sí? Que está establecido entre la cabeza del tornillo y la superficie. Esta superficie suele ser mucho más grande que el diámetro del perno. Entonces el perno normalmente tiene una resistencia mayor y eso se selecciona por la clase, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero a ver si buscamos. Fíjense que las clases eh, de los pernos, fíjense, dice acero 8.8. Un acero 8.8 me está hablando de no del tamaño, sino me está hablando de las propiedades mecánicas que tiene ese perno, ¿sí? Entonces acá fíjense que yo tengo un perno 10 por 35, ¿sí? Fíjense que le aparece el paso y me está indicando 8.8. De alguna manera me aparece la resistencia mecánica de ese perno. Entonces, si usted entra en una tabla como la del Chile, ¿sí? Le va a aparecer, por un lado, el valor, la clase del perno, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un perno, no sé, M10, pero ese perno M10 puede tener diferente clase, es decir, puede tener diferentes propiedades mecánicas. Entonces, es decir, diferente resistencia a la tracción de alguna manera. Entonces yo elijo la resistencia a la tracción en base a cuán comprimida yo creo que quiero que esté la unión bridada, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, elijo la clase según la tuerca. Si yo elijo este tipo de tornillo donde yo tengo el espárrago y la tuerca, ¿sí? Normalmente uno tiene una clase menor que otro, de manera tal con que cuando yo aplico una sobrecarga, los filetes de uno se rompen. Entonces, la clase del espárrago me está indicando cuál es la máxima precarga que yo puedo aplicar al perno. Si usted va a la bibliografía del Shigley, le aparece la clase del perno y le aparece una formulita que le dice cómo yo aplico el torque considerando un determinado coeficiente de fricción para lograr esa precarga. Si yo selecciono un perno 8.8, de alguna manera ya está preestablecido cuál es el valor de la máxima precarga que yo le puedo aplicar. Y no sé si se acuerdan, pero había un valor de 0,7 de la precarga máxima y un valor de 0,9 de la precarga máxima, dependiendo si yo quiero que la junta sea desmontable o que sea que ya no se desmonte más. Normalmente, si yo aplico una precarga muy alta, existe una leve deformación de los filetes, que después esos filetes ya quedan con un daño remanente. Ahora, si la precarga es baja, el espárrago yo lo puedo desarmar nuevamente de esa unión bridada. Otra forma de seleccionar es que si yo quiero poner un espárrago de este tipo, ¿sí? Pero, por ejemplo, para nuestro ejemplo acá, en lugar de tener tuerca en el otro extremo, yo tengo una zona que es roscada. Por ejemplo, digo, bueno, mira, el espárrago acá tiene una cabeza, del otro lado tiene una zona roscada. Entonces, yo, si elijo una clase de perno que tiene una propiedad mecánica mayor que la de la brida, yo necesito hacer una verificación de arrancamiento de rosca, ¿sí? En las bibliografías te indica cuál es, con un determinado coeficiente de seguridad, cuál es la precarga para evitar que la rosca de la brida se arranque, ¿sí?
o sea, para que evitar que haya un desgarro de los filetes entonces, de esa manera serían dos criterios. Uno, con la clase del perno determino la precarga, ¿sí? Siempre y cuando no tenga una clase de perno con una propiedad muy alta en relación a las propiedades de la brida, porque puede que si yo tengo una brida de aluminio y elijo un espárrago clase 8.8 y le aplico una precarga de un valor elevado, lo que generará una deformación plástica en la brida. Entonces, eso, eso no estaría bien, ¿sí? Pero, ¿cuál es el procedimiento que se hace? Primero un cálculo analítico, ¿sí? En la bibliografía de Chile, por ejemplo, aparece muy bien cómo se hacen los cálculos analíticos para una unión bridada. Y después, ustedes hacen una verificación por elemento finito, ¿ok? Bueno, entonces seleccionamos algún material. Yo no sé en cuál estaba hoy, pero seleccionamos uno de dice acero aleado. Aplicamos para todos igual, ¿sí? Le damos a aplicar, le damos a cerrar. Entonces fíjense que ya automáticamente me está tomando acá de la biblioteca ese material. Yo le estoy indicando ese material. Ustedes después pueden seleccionar el que ustedes quieran, es decir, cuando vengan acá, puedan aplicar algún material que ustedes quieran, ¿sí? Ustedes pueden editar esto. Esto está a gusto. Es decir, si ustedes tienen un perno con determinadas propiedades, lo que podemos hacer acá es cambiar los datos de resistencia, porque el módulo elástico va a ser muy similar, no va a cambiar. O si cambia, cambia muy poco, ¿sí? Lo podemos personalizar. Le dan personalizado acá, cambian el módulo elástico si es necesario cambiar. Eh, Acá la relación de Poisson del perno también pueden cambiar, que aparece 0,28. Pueden cambiar la resistencia mecánica. Fíjense, resistencia del perno, pueden cambiar. Pueden cambiar el factor de seguridad. Y fíjense, acá abajo dice precarga. La precarga yo lo puedo cargar por carga axial, ¿sí? O por torsión. ¿Qué decir torsión? Es decir, si yo quiero, supongando que yo no tenga el valor de la carga axial y tengo sí el valor de la torsión o torque que yo le doy a la tuerca acá con el torquímetro, la carga axial me va a calcular con un coeficiente de 0,2, salvo caso yo le indique otro valor que yo puedo modificar. Digo, mira, en la realidad el perno es lubricado, por ende el valor es de 0,18. Entonces lo cargan 0,18. O lo cargan directamente la fuerza axial. Y digo, bueno, fuerza axial, es decir, que yo le aplicaré un torque tal que la fuerza de tracción del perno sea de 1500 newton, que es un valor bajo, ¿no? 1.5 kilo, 1.15, 1.5 kilonewton, es súper bajo, pero vamos a dejarle ese valor. Bueno, una vez que tengo todo hecho, le doy a aplicar. Y fíjense que acá ya me apareció un espárrago, ¿sí? Donde nosotros de alguna manera indicamos que este lado es la cabeza del tornillo y de este lado está la tuerca. Bueno, hacemos lo mismo para los demás. Eh, Perno, seleccionamos el lado donde está la tuerca, el tornillo, seleccionamos donde va a ir la tuerca, tiene 11 milímetros de diámetro, seleccionamos el material, nosotros le habíamos dicho que era
el add-in, un acero aleado, seleccionamos este, para darle todo lo mismo, ¿sí? Fíjense que ya automáticamente me cambió acá el material. Fíjense que podemos incluir masa si quieren. Los datos de resistencia le dejamos que tome por defecto del material. Creo que acá habíamos puesto 3. Y en carga axial le habíamos puesto 1500 newton y le damos a aplicar. Si ustedes hacen los agujeros con taladro, con la herramienta taladro, le pregunta si ustedes quieren, automáticamente me detecta dónde están los taladros y me pregunta, una vez que yo creo el primero, me pregunta si yo quiero agregar más pernos y me agrega en forma automática los demás pernos. Entonces no necesito hacer uno por uno. Y nos falta el último. Lo que no miré, no sé si alguno de ustedes llegó a ver, es si el software SolidAce tiene la herramienta para, para uniones bridadas o atornilladas sería. Pero en caso de que tengan, pueden hacer quizás con el otro software si es que le queda más cómodo. Bueno, y acá ya tenemos todos los pernos colocados, ¿sí? Tenemos por un lado la sujeción, la carga aplicada, los pernos con las propiedades y la precarga que vamos a aplicar a esos pernos. Entonces nos queda por mallar, clic secundario acá en malla, crear malla, ¿sí? Siempre que hago contacto suelo hacer con una malla grosera para ver si converge y después hacer un refinamiento si es necesario. Le damos fíjense que acá hay malla basada en curvatura, que es para cuando yo tengo piezas con curvaturas. Le doy esa opción. Y le pedimos que cree la malla. Creo la malla. Y una vez que tenemos la pieza mallada, es bueno guardar, ¿sí? Porque cuando uno no guarda, esto queda guardado, esto queda en memoria. Y cuando uno hace el cálculo, eh, y el cálculo numérico consume más memoria, entonces si uno guarda ya liberas espacio. Y bueno, en caso de que surja algún problema o se cuelgue o el software no pierden lo que ya realizaron. Y acá, bueno, una vez que ya tenemos mallado, le damos a ejecutar.
Bien, fíjense que acá comenzó el proceso de cálculo. Acá hay una herramienta que dice más. Si ustedes seleccionan ven un estado de cuál es la tarea que en el momento se está ejecutando. Y acá fíjense que si yo le selecciono esta herramienta, trazado de convergencia, me indica una curva de cómo va convergiendo mi solución en el transcurso del tiempo. Fíjense que todo está en escala logarítmica, entonces esto me está indicando de alguna manera los residuos o los valores residuales de fuerza que van decayendo en el tiempo o a medida con que se van produciendo las iteraciones. ¿Sí? Entonces, esta tendencia que va tendiendo a cero, esto está en escala logarítmica, entonces acá se va haciendo un número cada vez más grande negativo, quiere decir que va tendiendo a cero, me va convergiendo. ¿Sí? Dependiendo de la compu que tengan, puede ir más rápido, puede ir más lento. Yo no sé el Solid virtual si probablemente lo ejecute en algún servidor virtual y realice las iteraciones y puede que funcione más rápido, pero no sé. Mientras que salen los resultados, ¿usted tienen alguna duda? No sé si respecto a algún trabajo práctico anterior. Silencio, la guardia. Para el Abacus, decís. Usted- mira, si alguno quiere, podríamos dar una clase el lunes de la semana que viene. Para el que quiera, no obligatorio. ¿Sí? Si a alguno le interesa, le podemos dar al menos resolver algún ejercicio. ¿Sí? No sé si usted quiere hacer captura de pantalla, podemos resolver algunos ejercicios para el que quiera aprender. Yo realmente uso el otro, uso Abacus, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión es decir, por ahí depende para qué, hay limitaciones con un software u otro, ¿sí? Y uso Abacus porque tiene mucho más herramientas, por ahí un poco más engorroso para algunos cálculos, pero lo uso el otro. Y sí, sí, no hay problema, no hay problema. Para el que quiera, organizamos entonces el lunes de la semana que viene, ¿les parece? O le queda, le queda mal. El que quiera, digamos, ustedes de última después me dicen, che, mira, no podemos el lunes, pero podemos el martes o podemos el miércoles, organizamos, no hay problema. El lunes, o sea, para mí está bien el lunes, no sé, el resto de los chicos sí. Ok, bueno, perfecto. Bueno, fíjense, entonces acá, ¿qué es lo que le está mostrando? De alguna manera le está mostrando la escala, ¿sí? Von Mises, no sé si recuerdan, pero Von Mises de alguna manera, en lo que respecta a interpretación, me está dando los valores comparables con la tensión de fluencia, ¿sí? Porque Von Mises lo que hace es combinar las tensiones múltiples que tenga y me devuelve un número y que ese número es comparable con las tensiones de Von Mises.
la tensión de fluencia, perdón, del material. Siempre y cuando estamos hablando de materiales dúctiles. Pero normalmente los materiales son materiales dúctiles. Entonces, la mayoría de los materiales utilizados para diseño, mientras no sean de tipo frágil, de alguna manera se comparan o se observan con tensiones de von Mises como un primer criterio, ¿sí?, para determinar si entra en fluencia o no ese material. Entonces, fíjense, acá lo que me está hablando no me está dando los datos de los pernos, sino que me están dando los valores, escalas en von Mises, ¿sí? Me está dando un diagramita de color de la pieza y me está diciendo que prácticamente toda la pieza está en azul y que la zona donde están los espárragos me aparece en un color diferente, ¿sí? Pero fíjense que esto no llega a la tensión de fluencia. La tensión de fluencia está, o límite elástico para este caso, son de 350 megapascal y yo llego a los 130 megapascal como máximo. Ese 130 megapascal probablemente esté bajo los espárragos, puntualmente en alguna zona, ¿sí?, pero aún así no llegan de formación plástica. Lo curioso de SolidWorks es que acá no te está mostrando que hay un concentrador de tensión acá en esta zona. No sé por qué no lo hace, pero hay otro software que directamente me aparece acá los valores que van a pasar los valores de fluencia, ¿sí?, pero acá no me aparece. No sé si por el tamaño de la malla o por qué razón. Pero si ustedes podemos hacer la simulación de este mismo problema la semana que viene con Abacus y van a ver que acá aparecerá concentradores de tensión debido a que no hay un radio de acuerdo. Pero bueno, en principio, en general toda la pieza está bajo una tensión por debajo de la tensión de fluencia. Ahora bien, en resultados, nosotros podemos definir un factor de seguridad, ¿sí? Le vamos a aplicar y fíjense acá me aparecen los factores de seguridad que son altos. Es decir, me da un diagrama de color de factores de seguridad de la pieza en sí. ¿Por qué? Porque en la red la carga que le aplicamos acá es baja, ¿sí? Está hecho a propósito, la carga es baja y entonces los factores de seguridad son altos. Entonces, de alguna manera, en toda la pieza me está dando un diagrama de color y factores de seguridad de cada parte. Vamos al resultado. Y acá, definición de trazado de comprobación de perno pasador. Fíjense que acá me aparecen los pernos. Es decir, que cada uno de estos pernos y su respectivo factor de seguridad. No sé por qué no me queda seleccionado en la pantalla, pero fíjense que factor de seguridad calculado es de 17, ¿sí? Y el factor deseado es de 2. Es decir, que con la precarga del espárrago y la fuerza externa aplicada a la brida, el factor de seguridad me da 17. Y yo digo, no, pero a mí me interesa que el factor de seguridad de 2, con eso ya me es aceptable. Me está dando mucho más que 2, me está dando un factor de 17. Es decir, que yo de alguna manera, no sé por qué no me aparece cuando selecciono esto,
A ver si pongo ahí. Fíjense, para este me da 14. No sé por qué me da 14. Este da 17. Este da 14. Este da 14. Si me pregunta por qué da 17 el otro, no tengo idea. Pero fíjense que 14, 17, 14 y 14. Me está diciendo que el espárrago seleccionado está sobredimensionado, que podía seleccionar un espárrago con una clase mucho más baja. Y podría aplicar una precarga más baja. Y la unión bridada seguiría verificando. No sé si tienen alguna duda, pero acá cuando habla de factores de seguridad estamos hablando de la posibilidad que la unión bridada falle, que haya separación de la junta. ¿Sí? Es decir, que yo cuando aplico una precarga al espárrago, eso me genera una compresión acá en la superficie, ¿sí? Y esa compresión acá en la superficie me asegura que cuando yo aplico una carga externa a la brida, esta junta no se me separe. El factor de seguridad está asociado a que esta junta no se me separe. Y si esa junta se separa, quiere decir que el perno de alguna manera entra en deformación, ¿sí? O el perno falla. No sé si hay alguna duda más o quieren consultar algo. La idea Sí, es... ingeniero, yo le quería hacer una consulta de si hay forma o hay una posibilidad de que se explique esta resolución, pero en el Solid Edge, porque yo al menos en mi caso no encuentro mucha relación entre el SolidWorks con el Solid Edge ¿Relación en qué sentido? para lo que es la simulación. Sí, lo que pasa es Ahí que Solid Edge no tiene muchas herramientas en relación a la cantidad de herramientas que tiene SolidWorks. Sí, probablemente yo estuve buscando rápidamente y no encontré ni una herramienta para unión atornillada, pero si encuentro, le podríamos hacer una para la clase que viene, ¿le parece? me parece buenísimo, sí. Sí, yo estaba Eh, pensando exactamente lo mismo que dice el compañero, porque usted sabe que trabajando con el Solid hay muchas, lo que dijo usted también coincido, hay muchas herramientas que usted está mostrando que no y tiene. exactamente, y no estamos o sea, por ahí pienso que es solo cosa mía nomás, pero ahora escuchándole al compañero lo que dice usted, me quedo un poco más tranquilo que no, hay opciones que no No, aparecen, no, 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 no la tiene, no verdad que tiene no, porque no están se complica bastante para el tema de los trabajos prácticos, porque el SolidWorks, yo en mi compu no lo tengo yo, pero Ajá, online pasa las 2 horas y se te corta y a veces no le recuperas los datos si tuviste medio boqueando en los últimos minutos antes de guardar. se entiende, se entiende. Es así, ¿vio? Y ahí se arma un Ok, muy interesante. sí, bueno, yo como le había mencionado anteriormente, ustedes pueden que problemas lo pueden... A ver, la idea por ahí acá es que ustedes, por un lado, vean que hay software que tienen algunas herramientas, hay para algunos cálculos, hay software que tienen más herramientas. eh, por ejemplo, SolidWorks es menos engorroso a veces para hacer los cálculos, pero también tiene limitaciones. Y si ustedes van a otro software que por ahí son un poco más engorrosos para, para armar el modelo, pero tiene una potencialidad mucho mayor, entonces es una relación de compromiso que software elegir para hacer los cálculos. Yo no lo quería, en un principio, ¿qué podíamos haber hecho? Optado directamente por hacer en Solid Edge y, y dejar de mostrarle todas las otras herramientas que por ahí es una cuestión de abrir la cabeza, ¿no? Cuanto más opciones uno ve, eh, más fácil después es inclinarse para un software u otro según la necesidad. Eh, yo lo que voy a hacer, voy a mirar qué herramientas tiene Solid Edge para la semana que viene, para el lunes que viene, y lo podemos resolver un problema que,
en ese software particular, y después resolvemos algún problema con Abacus directamente. Lo que puedo hacer es subir una versión ahí, pero eso es... O ustedes descargan. Esta, por ejemplo, es la versión 2016. Hay versiones para descargar. Pero bueno, no es totalmente legal. Así que... y las dos cosas. Bueno, si no, veo un link por ahí, que haya un link de alguno y le paso. ¿Está? Por ahí la instalación de la Abacus es media engorrosa. Sí. Pero, por ejemplo, esta de la versión del SolidWorks que tengo, hay una llavecita nomás ahí que le ejecutás y después cuando inicias la instalación toma directamente todas las licencias o las claves y ya se instala. Pero bueno, vuelvo a repetir, estos software no fueron pensados inicialmente como software de cálculo de elementos finitos, ¿sí? La empresa esta de Soul System inicialmente apareció SolidWorks como una herramienta de diseño 3D paramétrico y después fueron incorporando la parte de elementos finitos. Pero si ustedes van a la página de Soul System, van a encontrar que también ya tiene Abacus como una herramienta adicional que compró a la compañía anterior, ¿sí? Que es la que fue que desarrolló Abacus. Pero bueno, ya Abacus es una herramienta que por ahí la limitación depende de la habilidad del usuario, ¿sí? Lo que no está desarrollado en el software lo podés de alguna manera hacerlo externamente y vincular con el software, pero eso es práctica. Hay tutoriales de Abacus, no son muy buenos porque son tutoriales que lo va haciendo la gente por ahí, pero para ir aprendiendo está bueno. Así que bueno, yo le propongo que para la clase que viene darle un tutorialcito de Abacus como una herramienta adicional y me gustaría que resuelvan un problema de estos, de unión bridada, ¿sí? ¿Qué sería lo ideal si ustedes tienen tiempo? Van al Chile y buscan ustedes un problema, ¿sí? De unión bridada y vean cómo se hace el cálculo analítico y después vean de hacer una verificación por elementos finitos. Eso es útil, eso sí tiene mucha utilidad, que ustedes partan de un cálculo analítico y después hagan una verificación por elementos finitos. Normalmente ese es el procedimiento que se usa en ingeniería, hacer primero un cálculo analítico con las herramientas que hay y después hacer una verificación. Normalmente cuando se hace elemento finito, lo que se suele hacer es dimensionar las partes, ¿sí? Que son dimensionables analíticamente, y después con los concentradores de tensión se trabaja en los radios de acuerdo, en las transiciones, en las uniones, para que los valores de las tensiones tomen valores admisibles. Valores admisibles para fluencia y valores admisibles para fatiga en caso de que haya fatiga. ¿Se comprende? Por ahí para la clase que viene le voy a preparar un problemita de tipo mixto, fatiga y resistencia mecánica. Definimos los factores de seguridad y después trabajamos sobre el problema para atender los requerimientos en una pieza particular. He visto que suelen tener problemas el alumno es que hacen el cálculo, le da un diagramita de color de este tipo y acá le aparece una tensión que supera la de fluencia. Se rompió toda la pieza. Dice. Pero en la realidad ese color de que está en rojo, capaz que es un nodo en algún lugar muy particular o es un radio de acuerdo.
Entonces ahí viene el detalle, trabajar sobre ese radio de acuerdo. Fíjense que de alguna manera acá yo debería poder cambiar los límites para que los diagramas de color aparezcan en otras escalas. Acá yo pueda visualizar mejor, porque fíjense que casi todo el color está en azul. Yo lo puedo, de alguna manera debería poder modificar las escalas, ¿sí? Eso tiene que buscar por ahí. Acá fíjense que aparece valor máximo definido. Vamos a cambiarle y vamos a ponerle 10, a ver qué pasa. No me modificó mucho. Vamos a ponerle 9 o 7 acá. Fíjense que me va cambiando el diagrama de colores acá. Y por ahí me permite visualizar mejor. Vamos a ponerle 5. Fíjense que por ahí eso hace que uno pueda ver mejor dónde las tensiones superan, en este caso son los 5 megapascales. Pero bueno, pueden cambiar los límites superior, inferior. A ver un poquito. Acá hay varias opciones para jugar en lo que respecta a colores. Y después acá hay varias opciones de ver, si yo quiero ver fatiga, debería ver las tensiones principales. Primera principal. Y ese valor de la primera principal, la amplitud de la primera principal, es comparable con la tensión, con la resistencia a la fatiga, ¿sí? Si quieren podemos hacer un problemita de eso la clase que viene. Un problemita orientado a fatiga. No sé si quieren consultar algo, todo lo que a ustedes se les ocurra, por más que a usted le parezca, che, mira, me voy a preguntar algo que pregunto porque pregunto, digamos, no hay problema. Por ahí uno a veces quiere preguntar algo y dice, no, esto es muy estúpido para preguntar. Lo que sea, usted pregunte. Y si no hay dudas, me gustaría que resuelvan un problema de esto y armen un pequeño informecito, ¿sí? Y yo le voy a subir ahí una herramienta de tarea. Y culminada esa tarea, estaría culminado el curso. Si ustedes tienen dudas adicionales al respecto, me consultan. Y esa tarea cerraría el día martes de la semana que viene, martes 6. Profe, una consulta. Diga. Con algunos compañeros no pudimos subir el TP de magnetismo todavía. ¿Qué pasó? Tuvimos un problema. Habíamos tenido un problema para hacer el punto 2 y no queríamos dejar sin subir eso. ¿Pero ya lo terminaron? Sí, lo tenemos para subir. Ok. ¿Quiénes le faltan? Y, a mí, y la Yu, Miriano. Ok, ¿me podés después mandar eso por correo? Sí, puede ser. Abramos ahí una encuesta, así, o no, ¿cómo era que se decía? En el foro ahí ponga que alguien abra así, ponga el tema de debate, qué trabajo le falta mandar así, y que cada uno responda. Lo que pasa es que si alguno en forma privada, mándenme en forma privada, si alguno no cumplió con los plazos, manda en forma privada, yo no puedo cumplir y lo resolvemos particularmente eso. Bueno, discúlpeme.
Profe, y el tema, viste, después de enviar esa tarea, ¿cómo va a ser el tema de las notas y eso para Y las notas, creo que Gastón le subió algunas notas, ¿no? en la Des- del parcial? Ajá. Después hay un consenso, ¿sí? En función de cómo están los trabajos prácticos de cada uno, ¿sí? El trabajo práctico que cada uno subió. Se ven todos los trabajos prácticos, por ejemplo, voy a ver todos los trabajos prácticos, cómo hizo cada uno, si se copiaron, si no se copiaron. Y en función de eso se define la, la nota de esta parte y después se hace un consenso con las otras. Yo no sé cómo hicieron ustedes con Gabriel, pero se hace un consenso con Gabriel y un consenso con Gastón y a partir de ahí surge la nota final de la asignatura. ¿Y si tuviéramos que arreglar algún trabajo, eso se permite? Años anteriores no, porque ya se va el tiempo. O sea, fíjense que el, creo que el receso empieza el 9, ¿no? No, no. Sí, sí, Creo que el 9 era. sí, tengo entendido que sí, que el día 9 empieza el receso. Yo no sé si, como el año pasado se dilató un poco la regularidad de la asignatura, pero no se había contemplado esa cuestión. O sea, por ahí, bueno, ustedes ya lo tienen que charlar directamente con el jefe de la asignatura, que es Gabriel Tarnowski. Ingeniero, hasta a mí me está faltando también el trabajo de tensiones y frecuencias naturales, que sería el último TP. Eso usted dice, no me quedó claro. ¿Le mandamos a usted en forma a su correo? Primero O... mandamos un mensajito Perfecto. y después, porque yo necesito registrar eso, ¿sí? Ok, ok. Y mandamos un mensajito y después mandamos un email. Listo. ¿Está? Profe, Un ¿nos deja su mensaje con tu correo? nombre, tu apellido y Ok, ok. indicando. Perfecto. Y en cuanto a estas explicaciones que usted dio, para repetirla o algo quizás más sencillo, acorde a Solid Edge, ¿usted lo va a hacer en el transcurso de esta semana o vemos la otra semana? ¿Cómo? Sí, voy a ver si el Solid tiene la opción de hacer este tipo de estudio. Podríamos repetir esta semana si Yo vemos estuve que haciendo este tipo de estudio en Solid Edge y hay funciones que tienes y a mí sí, me interesaría quizá una clase porque la verdad que lo voy haciendo, lo hago y llego a algunos resultados, pero hay algunos resultados que la verdad que llegué, pero no sé cómo. Y capaz que sea hasta magia inclusive. ok, Pero por ok. eso por ahí, para tener una guía un poquitito más, que sea algo más acertado, tampoco tan a lo chamamé así ir haciendo, no tiene No, está gracia, bien, ¿vio? está bien, está bien. Me parece que estás en lo correcto. A mí me gustaría mucho que la clase que viene participen varios, porque acá, si bien la forma de ver los resultados cada software es diferente y a veces por ahí me gustaría un poquito más trabajar sobre la interpretación de los resultados, que me parece que es algo muy importante, ¿sí? Y, y después cómo trabajarlo para lograr que esos valores eh, sean aceptables. Voy a ver qué tiene Solid Edge en relación a este. Si no, en caso de que no tenga, vas a tener que hacer de alguna manera en SolidWorks, ¿sabes? Porque me interesa que lo resuelva el problema con el objetivo de que mañana te sea más práctico o de alguna manera eh, sepas la herramienta y puedas utilizarla. ¿Está? O hacer Estamos, una sí, verificación o lo que se sea. entiende. Eh, Profe, bueno, ¿nos pasa su correo? sí, por supuesto. Muchas gracias. Usted el año que viene, sí,
Eh, el año que viene tienen proyecto. Y en proyecto usan mucho elementos finitos. ¿Sí? Así que más allá de la clase o de la asignatura en sí, mi recomendación es que le metan ficha con estas herramientas porque son muy útiles. Si ustedes hacen el 3D, por ejemplo, en Solid Edge, van a ver que es compatible después levantar el 3D en SolidWorks. Porque, por ejemplo, si yo le doy a abrir acá, fíjense que tiene una cantidad de software o de formatos que levanta. Fíjense que acá, este creo que es un formato de Solid Edge. Fíjense que está el de CATIA, ¿sí? Está el de Inventor. Inventor también es otro software. Así que fíjense acá está el Solid Edge para el ensamblaje. Hay varios software. Fíjense que hay Step. Acá hay para AutoCAD. Entonces, no sería problema que usted, por ejemplo, hagan el 3D en Solid Edge, después lo levanten en SolidWorks para ganar tiempo. Porque como son paramétricos los dos, había que ver cómo lo interpreta, cómo lo resuelve cuando levantan la pieza acá, pero me imagino que no habría ni un inconveniente. De todas maneras, las geometrías estas usadas acá son sencillas. ¿Está? ¿Alguna duda o consulta? Sí, profe. ¿Podría aclarar cómo o qué sería el TP4 que vendría a ser? ¿O usted va a subir una actividad o va a ser el video que envió al grupo? ¿Cómo sería, digamos? Sí, usted tiene que resolver un problema similar al que está en el video, y determinar los factores de seguridad de la unión bridada, ¿sí? de los espárragos, y cargar esos datos en un documento. Cargar las imágenes, ¿sí? de donde se aplican las condiciones de contorno, los datos que se le aplican a los espárragos y los resultados. Si quieren, podemos hacer, para la semana que viene le puedo de alguna manera dar o mostrar cómo se hace un informe de elementos finitos. ¿Sí? A veces los tiempos no son lo que uno le gustaría, pero puedo darle un pequeño pantallazo general cómo se hace un informe de elementos finitos, para que ustedes lo tengan como guía después, si tienen que hacer o presentar algunos resultados de algún cálculo de elementos finitos para alguna empresa o para algún trabajo práctico o para el año que viene en proyecto 1. Proyecto 1 normalmente se trata de diseño de algún tipo de equipamiento, de alguna máquina o lo que sea, y hay muchos cálculos. Normalmente cuando hace elementos finitos, primero se parte de las cargas, ¿sí? La geometría, las cargas aplicadas, los materiales, ¿sí? Se los carga todos esos datos como datos de entrada, y después se cargan los datos del modelo. Mira, ¿sí? El modelo del elemento finito es este, la malla, el tamaño de malla global es este, las restricciones son estas, las cargas son estas, las precargas de los espárragos son estos, y los resultados son estos. La brida, los factores de seguridad de la brida es este, y los factores de seguridad de los espárragos son estos. ¿Tá? Más o menos un orden, si se quiere. Pero podemos hacer algo por el estilo la semana que viene. Resolvemos un problema y vamos armando un informe al paralelo. ¿Les parece? Sí, profe, buenísimo.
Sí, puede ser, sí. Lo que sí me gustaría que este ejercicio lo cierren antes del martes de la semana que viene. Si usted tiene duda, lo charlamos. Pero es necesario que lo cierren antes del martes porque yo tengo que cerrar los trabajos prácticos y tenemos que consensuar los resultados para la regularidad. Usted, ¿Estaríamos? Sí. estaríamos, sí, aclarando un ratito, usted se refiere a este último ejercicio, al del tutorial, ¿no es cierto? Sí, este es el Perfecto, tutorial. Y bueno, perfecto. por supuesto los anteriores, ¿no? Que eso... ¿Se entiende? Sí, sí, por mi parte sí, entendí, ingeniero. Ok. Bueno, a ver si encontramos acá. Mira, ni hace falta buscar los libros que están en internet. Bueno, este libro, que es el Chile, eh, tornillos, página 395. A ver, bueno, no está muy práctico para buscar acá, pero a ver si podemos. Fíjense que acá hay una sección de este libro que es directamente orientada a tornillos, ¿sí? Bueno, acá hay parte de definición de geometrías. Fíjense que acá estamos hablando de diámetros, pasos, esfuerzos, ¿sí? Esto es la serie de tornillos con tamaños en pulgada, ¿sí? Después está, no sé, la anterior creo que era métrica, ¿sí? Esta es métrica. Por ejemplo, cuando hablamos de un M10, un M12, un M14, M16, ¿sí? Estamos hablando de la designación del diámetro nominal del tornillo, después el tipo de paso de la rosca, el área de la sección del tornillo. Acá eso está medio desordenado, pero es un problema del- de la página. Esto es para determinar las tensiones y después en alguna parte acá deberían aparecer los datos. Fíjense cómo yo puedo calcular el torque necesario para aplicar a los tornillos. Fíjense que hay ejemplos acá, la ecuación para determinación del torque, ¿sí? Donde incluye los diámetros de la geometría del tornillo. Acá incluye la fricción de la cabeza del espárrago con la superficie de la brida, por ejemplo. Y eso determina el torque que yo necesito aplicar para darle la precarga a ese espárrago. Eh, a ver qué info más hay acá que puede ser útil. Bueno, acá están los conitos que yo le había hablado que se genera cuando yo aplico una precarga al tornillo. Acá habla de la rigidez elástica
de las uniones atornilladas y cómo se hace el cálculo analítico de una unión atornillada. Lo bueno del SIL es que tiene un montón de ejemplos, ¿sí? Y acá esto habla de la clase, ¿sí? Fíjense que especificación SAE para pernos de acero. Fíjense, dice grado SAE número, ¿sí? Entonces el número de esto acá, de alguna manera me está indicando que es la clase, ¿no? Me está indicando cuáles son la resistencia mecánica de ese perno, ¿sí? Y normalmente, fíjense que acá aparecen líneas arriba del espárrago que me indica la clase, o me aparece un número, el número directamente de la clase. Exacto. Fíjese que esta acá es para norma SAE, que te aparece de esa manera la clase. O fíjate que acá, para la otra norma que es la STM, aparece la designación de otra manera. Y A307, el A este es de ASTM, ¿sí? Aparecen las características y la resistencia mecánica. O fíjense que aparece tipo 1, tipo 2, tipo 3. Normalmente la STM, la norma STM, tanto para materiales como para espárragos, hace referencia siempre a la aplicación, ¿sí? Entonces yo digo un acero A36, cuando ustedes van a la norma, ese acero A36 tiene una resistencia mecánica predefinida y dice, bueno, este acero es empleado como acero estructural. Pero usted pone un A516 y dice, bueno, este es un material que está orientado a recipientes de presión, ¿sí? Tiene calidad para recipientes de presión. La norma ASTM tiene la característica que orienta hacia la aplicación. Después hay otra norma que orienta hacia las propiedades mecánicas, ¿tá? Pero bueno, es como cada norma está descrita. Pero básicamente, si yo compro un espárrago que tiene una clase 8.2, me está diciendo que ese espárrago debe cumplir con estas propiedades mecánicas. Para que aparezca como espárrago 8.2, independientemente del material, tiene que cumplir estas propiedades mecánicas. ¿Tá? ¿Se entiende eso? Fíjense que acá aparece la clase encima del espárrago, ¿sí? Y fíjense que es espárrago que tiene una clase de 12.9. Entonces, elegir por ahí una clase muy alta, cuando yo tengo una brida con propiedades mecánicas muy bajas, no es algo adecuado. Lo ideal es seleccionar la clase del espárrago lo más cercana posible a las características del material. Por ejemplo, si yo tengo un espárrago que va atornillado y la brida va roscada, y no tiene sentido que yo elija un espárrago con mucha resistencia mecánica, ya que si yo quiero aplicar el torque nominal de ese espárrago, voy a arrancar los filetes de la brida. Y a veces es un error que uno comete en ingeniería de elegir un tornillo con una clase muy alta, y después la persona que va a desarmar y va a volver a armar una pieza mira la clase del tornillo y dice, tengo un tornillo de clase 8.8. Para uno de 8.8 la precarga nominal es de tanto. Le pone ahí, le aplica una precarga nominal y arranca la rosca de la pieza roscada. Pero eso es digamos, eso no es un problema de quién va a apretar la tuerca, sino es un problema de diseño, porque yo le estoy diciendo para que yo seleccioné mal un tornillo, porque si no, si bien es cierto que cada equipo y cada cosa debería venir con
un documento de mantenimiento que te diga que vos tenés que aplicar una precarga de tanto en el espárrago, pero para determinados equipos a veces ese manual no está. ¿Sí? Si usted compra un auto, no le dice qué precarga tiene que aplicar en el bloque del motor. Usted mira en la clase del tornillo y con esa clase de tornillo aplican la precarga, porque se supone que fue bien seleccionado. ¿Tá? Lo interesante del libro este es que tiene mucha información como para hacer cálculo de uniones bridadas, y usted pueden hacer los cálculos y después hacer las verificaciones. ¿Tá? Por ejemplo, pueden resolver un problema de este estilo, ¿sí? Con los datos que están acá. Fíjense que le calculan los valores de la elástico de la unión, ¿sí? Y con eso después determina al final los factores de seguridad, ¿sí? Con un valor de precarga del FI del espárrago y la geometría. ¿Tá? Es una... Bueno, le muestro la herramienta y después ustedes lo trabajan. ¿Estamos? Silencio, la guardia. Sí, estamos, profe, sí. ¿Tá? Bueno, entonces cualquier consulta me escriben. Ok. ¿Tá? ¿Listo? Chau, chau. Chao, hasta luego.